Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Nos Vemos y ya continuamos con más información, un tema muy importante. Preste atención usted, madre de familia, padre de familia, porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, cómo controlar, por supuesto, estas conductas agresivas, por lo menos en los niños, o cómo manejar que esto pues no sea pues reincidente o que no suceda en realidad. ¿Cómo prevenir justamente que nuestros niños sean agresivos en la conducta con sus padres? Y por eso nos acompaña hoy una experta, ¿verdad?, en el cuidado de los niños y por supuesto en cómo tratarlos, y por supuesto que le damos la bienvenida a Mercy Cubas, quien pues nos acompañará hoy con este importante tema. Mercy, buenos días. Buenos días, siempre un placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre este tema, Mercy, que si bien es cierto, muchas personas tienen ese problema, ¿verdad? Que tienen hijos muy violentos o hijos que ya, en definitiva, hay unos padres que ni siquiera pueden controlarlos y ya dicen, ok, se me salió de las manos. ¿Cómo empezar a hacerlo? ¿Verdad? Primero, vamos a abordar esta entrevista en dos modalidades. La primera, de cómo empezar a criarlo, y la segunda, si yo ya tengo mi niño y ya ha presentado justamente unos rasgos violentos, ¿cómo puedo hacer para erradicar eso o para darle una vuelta al chip? Ok, para tratar eso vamos a hablar 4 puntos claves y muy importantes. Número 1, pues es comprender de dónde surge esta agresividad en los niños, porque no surge como arte de magia, ¿verdad? Número 2, vamos a darles claves para poder brindarles las herramientas necesarias a sus hijos para que puedan cambiar ese tipo de conducta. Número 3, vamos a hablar de cómo establecer también esos límites ante ya una conducta agresiva con nuestros hijos. Y 4, tenemos que tocar un punto muy importante, que es hablar con ellos, charlar, tener una conversación con nuestros hijos de por qué surgen todas estas conductas. Tenemos que nosotros abarcar esos 4 temas. No solo podemos poner en práctica 1 o 2 temas, porque va como una costura, puntada tras puntada tras puntada, para poder nosotros cambiar toda esta agresividad. Tenemos que comprender que para que un niño sea agresivo pueden surgir de 2 maneras, ¿verdad? De la manera natural o de la manera de una mala educación. Entonces, de la manera natural puede surgir, antes de los 6 años, ¿verdad? Antes de los 6 años nosotros podemos detectar de forma natural esa falta de paciencia de nuestros hijos, y muchos padres cometemos el error. Actuamos de 2 maneras. 1, con la misma agresividad, ¿verdad? Y 2, nos volvemos permisivos, que eso lleva como consecuencia que el niño siga actuando de esa manera, porque siempre va a obtener algo a cambio de esa conducta. Le estamos enseñando a nuestros hijos con esa permisividad que si él hace de esta manera, si él pide las cosas de esta manera, siempre va a obtener algo a cambio. Entonces muchas veces nosotros como padres de familia no sabemos actuar ante esas situaciones, y es lo que lleva que el niño, por una mala educación, sea así toda su vida. Ese es un tema bastante importante, porque hemos visto, ¿quién no ha visto a una madre, a un padre con un niño berrinchudo en el supermercado? ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Y como una persona de tercero, lo primero que hace es juzgar al padre, no al niño como tal. Pero cuando ya se identifica, ¿verdad?, que el niño es problemático, o no tomarlo problemático, sino que presenta conductas agresivas, ¿qué se tiene que empezar a hacer? ¿Cuál sería esa primera puntada, como lo mencionabas, Mercy, ese primer punto? Ok, número 1 es saber la causa del por qué el niño está actuando así, ¿verdad? Las personas actúan de manera agresiva por 3 puntos. Número 1, por manipulación, porque yo voy a actuar de esa forma para conseguir que mis papás en el supermercado me compren ese chocolate. Número 2, también puede ser por agresividad y hacer sentir mal a la persona, porque tal vez nuestros padres nos han hecho sentir mal, hay algo atrás que muchas personas no saben. Y número 3, también puede ser como una válvula de escape. ¿Qué pasa cuando nosotros como padres nos comportamos en el supermercado de la misma manera que está actuando nuestros hijos?
nos sacan de nuestras casillas. Nuestros hijos han logrado de cierta manera manipularlo. Entonces, ¿qué hacen muchos padres? Se lo voy a dar para que ya no haga berrinche y ahí queda. Y entonces la gente alrededor mío no va a pensar que yo soy un mal padre, que yo soy un ogro, pero que estamos nosotros transmitiendo a nuestros hijos con este tipo de comportamiento. Vas a conseguir siempre lo que vos querrás cuando me haces berrinche, ya sea en el supermercado, ya sea en una tienda, en la casa de los abuelitos. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Número 1, no perder la calma y no fijarse en las personas que están alrededor ni en el qué dirán, ¿verdad? Pueden hacer dos opciones, o esperar que él se calme, no hacerle caso, o sea, que no nos saque de las casillas, o decirle, cuando decidas pedirme las cosas de la manera correcta, te voy a escuchar, pero de lo contrario, no. Y mantenernos en esta frase sin gritos, sin agresiones, simplemente no darle el chance al niño de que consiga lo que quiere actuando de esa manera, porque son patrones de conducta que muchas veces nosotros de padres hemos inculcado en nuestros hijos sin darnos cuenta por el que dirán. Entonces, en ese aspecto es muy importante siempre mantener la calma. Nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que transmitirle a nuestros hijos por el ejemplo que no es la mejor manera de conseguir las cosas, porque ¿qué va a pasar cuando sean adultos? O sea, cuando sean adultos, las autoridades no van a preguntar la causa de que por qué golpeó al vecino, simplemente lo van a castigar. Ellos tienen que saber también que para todo este tipo de comportamientos siempre va a haber una consecuencia. Por eso es que como padres tenemos que mantener límites, tenemos que establecer reglas y normas en la casa y debemos cumplirlas para evitar a futuro posibles personas agresivas ante la sociedad. Mercy, y recalcar, ¿verdad?, que ese tipo de diálogos no se tienen que dar ya cuando están metidos en el supermercado o en cualquier lugar público, sino en el momento que el niño lo hace esto en la casa, ¿cierto? Sí, es que lo que pasa es que debemos atacar en el momento. Si nosotros no ponemos normas en nuestra casa, los niños son muy inteligentes, ¿verdad? Y muchas veces tenemos, bueno, como le digo, primero tenemos que comprender por qué la agresividad. Porque puede ser por una válvula de escape, como les decíamos, por el mismo castigo a los padres, porque tal vez no ha habido una buena relación padre-hijo, y entonces ellos lo hacen como castigo hacia sus padres. Y muchas veces nosotros como padres caemos en el error de enojarnos, ¿verdad? De perder la paciencia. Entonces ellos ya lograron su objetivo. Entonces, ¿qué pasa cuando no establecemos esas normas dentro de esta casa? Nosotros mismos le estamos dando las herramientas a nuestros hijos para que lo hagan en público. Y si lo hacen en público estando pequeños, se les va a hacer un hábito en su vida. Y ya cuando ya están grandes, estos hábitos es casi imposible cambiarlos, porque es un patrón de conducta que nosotros como padres le estamos inculcando. Por eso es muy importante. Porque también muchas de las razones es que los padres o son, como les digo, muy permisivos o son demasiado explosivos. Entonces, todo va de la mano. Yo siempre le he dicho, amor y rigor van siempre juntos, porque no le excedemos tampoco en cariño, porque también puede ser una de las causas la sobreprotección y el exceso de cariño y el llamado a la atención o la falta de. Entonces, siempre debe de haber un equilibrio en esas dos partes, ¿verdad? Amor y rigor para que el niño siempre sepa quiénes son sus papás, quiénes son las autoridades, y así mismo también estamos inculcándole al niño que hay un respeto siempre ante la autoridad, y así hacemos hasta mejores ciudadanos, porque eso empieza desde la casa. ¿Qué actitud podría tomar un niño, Mercy, que siempre que es corregido con violencia? Porque la mayoría, se podría decir, de casos aquí en el país, por lo menos en el interior del país, es que un niño hace algo y a la primera pues ya se sabe cuál es el resultado. Pero ¿cuál es la respuesta o cuál es ese surgir, ¿verdad?, que existe en un niño cuando siempre que se le es corregido ya sea con un castigo, con una faja o con un jalón de orejas o no sé? La violencia siempre va a generar más violencia. Entonces, una cosa va muy a mano de la otra. Este tipo de conductas, el papá lo corrige con consecuencias, no ejerciendo el mismo patrón de conducta que está teniendo el niño. Entonces, si nosotros corregimos de manera violenta, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que esa es la única forma de poder corregir actitudes negativas.
Ellos tienen que saber, porque eso no lo podemos dejar pasar. Sí, una consecuencia que eduque, no una consecuencia que genere más agresividad, porque ellos están aprendiendo de nuestro ejemplo. Nosotros le podemos decir 1000 veces a un niño, no se pega, no se pega, no se pega, y nosotros cuando lo castigamos le pegamos. Entonces nos estamos contradiciendo como padres de familia en cómo estamos creando a nuestros hijos nosotros mismos. Entonces tenemos que tener de la mano el charlar tenemos que esperar, por ejemplo, cuando un niño está en ese tipo de conducta y lo queremos corregir. Número 1, no podemos corregir un problema si no sabemos las causas del problema. Número 2, tenemos que siempre dar consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? El niño tiene que saber que si él rompió esa lámpara de una cólera, por ejemplo, nosotros tenemos normas en la casa, entonces ya sabemos, si tú haces eso, esta es la consecuencia. No le voy a pegar, no le voy a gritar, porque es repetirle el mismo patrón de conducta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de lo que le damos el fin de semana, o sea, de los ahorros, vamos a quitarle un porcentaje y la va a terminar pagando, por un ejemplo, ¿verdad? Luego, cuando ya pase la consecuencia, cuando ya pase, cuando él explota, ya está más tranquilo, charlar, no hablar, porque muchos de los padres también cometemos el error de solo nosotros hablar. Se vuelve un monólogo más que un diálogo. Y le decimos, pero nunca escuchamos tampoco a nuestros hijos, casi siempre, ¿verdad? Pero es muy importante el saber por qué nuestros hijos y escuchar a nuestros hijos, porque tenemos que conocerlos, y nosotros conocemos a nuestros hijos, también vamos a poder aplicar la mejor corrección hacia ellos. A ver, Mercy, otro tema que me llama mucho la atención es justamente este de charlar y hablar. Si bien es cierto, cuando una persona le está hablando a un niño, muchas veces no saben qué tono poder hacerle una corrección, ¿verdad? Yo he escuchado miles de madres decirle a un niño después de que ha hecho cualquier acto, ¿verdad?, de violencia, que ha quebrado algo o que ha irrespetado a alguien, decirle, amor, no haga eso, por favor, no haga eso. Y el niño no le hace caso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de poder hablarle a un niño sin tener que utilizar como ese tono, ¿verdad?, de violencia o gritado, pero que aparte tenga pues bastante seguridad, que le dé bastante dominio y decirle, yo soy tu mamá y yo soy tu papá y me tenés que hacer caso? Ok, claro. O no solo que no le hace caso, sino que le dice, si ya no me voy a portar mal, si ya no lo vuelvo a hacer, y plum, el siguiente día lo vuelve a hacer. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, número 1, tenemos que saber nosotros que estamos educando, y que la educación no la vamos a ver en el momento, la educación la vamos a ver cuando nuestros hijos estén adultos. Nosotros vamos creando en ellos un patrón de conducta. Número 2, tenemos que siempre bajarnos al mismo nivel que el niño. O sea, cuando nosotros hablamos para un son de castigo, los niños siempre están viendo para arriba, nosotros estamos viendo para abajo, y eso es desigualdad. Entonces, número 1, tenemos que hacer un contacto, bajarnos al nivel de ellos y que nos miren a los ojos, ¿verdad? Y siempre corregirlo en forma positiva. En vez de decirle, no vuelvas a hacer eso ya es negatividad. Entonces, deberíamos de cambiar las palabras negativas por palabras positivas, ¿verdad? Siempre hacer eso, porque cuando nosotros corregimos en positivo, el cerebro del niño absorbe más, ¿verdad? Está más tranquilo, porque la amígdala no se cierra. La amígdala, cuando las emociones, cuando ellos están nerviosos, cuando ellos están tensos, cuando nos están regañando, tendemos a ponernos nerviosos, tensos. Entonces, de 100 palabras que dijo nuestra mamá, no escuchamos ninguna, porque estamos pensando más en el castigo, en las consecuencias, en los gritos de ese momento. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que, por eso, siempre que vamos a corregir nosotros una conducta agresiva, los primeros en calmarse son los adultos. 2, bajarse al nivel del niño. 3, establecer una conversación del por qué. Tal vez está llamando la atención, tal vez está sufriendo de bullying en la escuela, tal vez es una válvula de escape porque está pasando algo que tal vez está mudando. O sea, hay muchas cosas que causan una agresividad de un niño. Nunca es porque sí, porque yo soy así, no, eso no es así. Entonces, para que eso surja un efecto positivo en nuestros niños, tenemos que seguir un procedimiento y no alterarnos, porque si nosotros nos alteramos, no estamos transmitiendo más agresividad hacia nuestros hijos, y es lo que ellos están aprendiendo. Entonces, siempre es muy importante bajarse al nivel, hablar de forma positiva y saber como adultos
que estamos formando niños para futuro, no para el siguiente, no para la semana, no para cuando tengan 8 años, no, cuando sean adultos ya puedan ellos ejercer autoridad en su familia. Para ir finalizando ya, Mercy, con este tema, que quisiéramos que no terminara, honestamente, porque son tantas las preguntas, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo en televisión es corto. El momento en que una persona tiene que hacer la corrección, porque hay un error también, siento yo, ¿verdad? Como una persona completamente inexperta que en su vida ha tenido un hijo y a lo máximo que ha logrado ha sido pues mascotas, perritos, okay. Pero cuando una persona, cuando un padre de familia, cuando una madre va a regañar a un hijo y ha dejado un buen tiempo intermedio porque se le había olvidado o porque no había hecho algo y no hizo la corrección justamente en ese momento donde el niño lo hizo, ¿qué consecuencia, qué tan efectivo es esta amonestación? Yo creo que mejor ya no hay que decirle nada, porque por ejemplo, dependiendo de la edad, si nosotros le vamos a llamar la atención a un niño de 2, 3, 4 años, 5, hasta 6 años, si no lo hacemos en el momento, si lo hacemos en la noche, al día siguiente, o si tengo una queja en la escuela y la noche lo voy a regañar, el niño ni siquiera va a entender porque su memoria a corto plazo es mínima, ¿verdad? Entonces ella no va a saber ni por qué lo estamos regañando. Eso es en el momento. Ya cuando un niño de 10 años para arriba, adolescente, obviamente es hasta mejor esperar que pase un tiempo porque nos calmamos emocionalmente y él se calma también. Pero en los niños, en este caso, chiquitos, de 0 a 6 años, si no es en el momento, mejor ya no lo haga, porque no va a tener ningún efecto el que usted le diga. Al día siguiente, ¿te acordaste ayer que le pegaste a tu compañerito, lo mordiste? O sea, él ni siquiera se va a acordar, se puede acordar, pero ya no le va a hallar sentido el por qué, y únicamente estamos provocando confusión en el niño y negatividad y agresión. Y nosotros también como padres de familia, un punto que noto que es muy importante, que le demos las herramientas también para que el niño pueda liberar esa agresividad de forma positiva, dibujando, pintando. Muchas veces los psicólogos dicen pegarle a una almohada y mucha gente dice, ay, pero esto es agresión. No, no es agresión, es una terapia para poder hasta uno como adulto liberar todas esas frustraciones que nos hace actuar de manera agresiva y poder calmarnos y hasta liberar estrés. Liberamos un montón de cosas cuando hacemos esas cosas. Entonces es muy importante que el padre de familia también le dé las herramientas necesarias a su hijo para poder sacar todo ese estrés que le genera el ser agresivo. Ya para cuando un niño ya no ha sido corregido desde el inicio y no ha pues recibido, ¿verdad?, las amonestaciones adecuadas, y una persona que te acaba de escuchar y se acaba de dar cuenta y decide hacerlo, pero quizás el niño ya tiene 7 años, 8 años, ¿qué tan difícil es darle vuelta atrás a esa moneda? ¿Qué tan difícil sería como intentar revertir un poco ya el daño pues que se le ha ocasionado a este niño? Mire, todos los procesos de reversión son difíciles, toman su tiempo, ¿verdad? Cuando ya hemos generado esa mala relación, porque eso genera una mala relación entre padres de familia y con hijos, porque claro, ¿cómo no va a generar una mala relación si el hijo lo que está escuchando son gritos y el hijo grita y es una relación violenta prácticamente, una relación que se va rompiendo? Entonces, número 1, tenemos que reconstruir otra vez esa relación con nuestros hijos poco a poco. Número 2, ser constantes. Ok, vamos a comenzar, llevamos 7 años que no lo hacemos, o sea, obviamente mi hijo ya es su patrón de conducta, ya es una manera de vivir de ella, lo mira normal, entonces vamos a empezar de cero, vamos a ser conscientes, uno como adulto, porque los niños son niños, o sea, no tienen la madurez todavía como para decir, vamos a comenzar una nueva relación con nuestros padres. No, ellos no lo miran de esa manera. Entonces, ser pacientes, ser constantes, establecer normas, establecer límites, que los niños no nos saquen de nuestras casillas, saber y entender y usar hasta las palabras adecuadas al momento de nosotros corregir a nuestros niños, y que no esperemos resultados en un día, ni en un mes, ni en 6 meses. Vamos a esperar resultados a futuro, pero ese tipo de actitudes poco a poco va a ir otra vez uniendo a nuestro hijo, a los niños con los padres, ¿verdad? Nos va a ir uniendo más, vamos a ir cambiando los hábitos, vamos a ir cambiando la manera de reacción ante cualquier problema y nos va a ir uniendo más como familia, pero tenemos que ser adultos. Nosotros somos los adultos y somos los que sabemos los que mejor conocemos a nuestros hijos y sabemos la mejor forma de actuar ante esas situaciones. Pero si usted decide empezar, bueno, a partir de hoy voy a empezar comprendiendo, brindándoles herramientas a mis hijos,
estableciendo los límites, hablando. O sea, son 4 pasos que usted tiene que seguir muy importantes, porque de nada sirve que usted hable con él, pero no hay una consecuencia del acto que hizo, ¿verdad? O que usted hable con él y ni siquiera sepa por qué él está actuando de esa manera. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes para que usted mire un mejor comportamiento a futuro, tanto en su relación con su hijo como en las actitudes que él toma ante cualquier problema. ¿Alguna persona que nos está escuchando, Mercy, quisiera asesorarse con vos? ¿Haces algún tipo de asesorías en cuanto a pues, la dirección que se tiene que educar a un niño o qué hacer en caso de que no sabemos ya qué hacer con los niños? Sí, ellos me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como Baby and Kids Campus, Daycare and Preschool. Ahí está toda mi información, mi número de teléfono. Y con gusto le atiendo, con gusto le puedo brindar material gratuito también para que ella lea y se informe para ver cuál es el mejor proceso a seguir en este caso, porque todos los casos son distintos, todos los niños son distintos, ¿verdad? Como toda persona. Entonces, sí es un procedimiento, se puede dar un procedimiento personalizado y con mucho gusto yo le puedo atender. Muchísimas gracias, Mercy, por haber pues, tomado el tiempo para acompañarnos aquí en Nos Vemos, y sin duda que nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos. No, para mí siempre es un placer estar con ustedes y espero que este corto tiempo que hemos hablado, por lo menos los 4 temas más importantes de cómo empezar a ejercer esa autoridad sin violencia, les haya sido de mucha ayuda y bendición. Muchísimas gracias. Ella era Mercy Cubas, quien es experta justamente en cuidado de niños y cómo tratarlos, y también cómo actuar en este caso, ¿verdad?, de los niños que han sido o han tenido un recorrido ya violento, ¿verdad? Que los niños pues son muy explosivos o así. Entonces Mercy Cubas estuvo para ayudarnos.